A esta hora del día estamos ya en nuestros estudios con Rafael Belaúnde, él es candidato a la presidencia por el partido Adelante. Rafael, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto de estar aquí. Rafael, viendo algunas entrevistas, alguna información, te muestras un poco como un candidato de alguna manera antisistema, ¿verdad? ¿Qué cambios radicales plantea Adelante de llegar al gobierno? Bueno, nosotros partimos de un análisis y el análisis es de que nuestra independencia no fue una independencia para constituir una sociedad de ciudadanos, sino fundamentalmente un esfuerzo para sustituir burócratas españoles por burócratas criollos. Tanto es así que al poco tiempo de la independencia, un jesuita llamado, creo que fue Joaquín Larriba, si no me equivoco, hizo pues una rima muy conocida, ¿no? Cuando de España las trabas en Ayacucho rompimos, otra cosa más no hicimos que cambiar mocos por babas. Bueno, y continúa, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que a diferencia de la de Estados Unidos, que fue un rompimiento con Inglaterra para crear una sociedad de iguales, ¿no? La nuestra fue una independencia para mantener esa estructura paternalista y vertical que hace hoy, por ejemplo, que el Estado esté tan alejado de la gente y que la gente lo sienta encima de uno. En los Estados Unidos, que es una sociedad mucho más participativa, una democracia pues moderna, la relación con el Estado es horizontal. El ciudadano influye en el Estado y puede influir en los representantes, cosa que no sucede en el Perú. La ventana de oportunidad en nuestro país se da cada 5 años en el periodo en el que ejercemos nuestra ciudadanía a través del voto y después dejamos de tener injerencia en los asuntos públicos. El sistema está construido así. Entonces nosotros lo que proponemos, nosotros creemos que el descontento de la gente, que no sabe bien a qué atribuirlo, pero que lo siente permanentemente, por ejemplo, que se ve en el caso de una señora con polleras o un señor con ojotas, que no recibe pues en un ministerio público, en una entidad del Estado, el mismo trato que recibe, digamos, una persona como tú o como yo. Ese hecho significa que los burócratas en el Perú todavía se sienten corregidores o encomenderos. Una democracia es una sociedad de iguales. Entonces lo que hay que hacer para convertir al Perú en una sociedad de iguales es hacer una serie de reformas políticas para darle más poder al ciudadano, menos poder a la autoridad. Por ejemplo, recortar el mandato parlamentario, por ejemplo, a 2 años y medio, como planteamos nosotros, para que al fin de ese periodo, si un parlamentario no cumple con las expectativas ciudadanas, pues se va a su casa. Nosotros planteamos que distritos como Comas, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, es decir, distritos que tienen más población que varios departamentos del Perú, tengan derecho a elegir a sus propios representantes al Congreso, para que el representante sepa a quién representa y los ciudadanos puedan tener efectivo control sobre este representante. Nosotros queremos también separar la elección del alcalde de la de los regidores a nivel distrital para que la población esté representada en el consejo. Tú sabes que hoy día un alcalde así saque 10% de los votos, si es el más votado de los que se presentan a la elección, tiene el derecho a tener mayoría en el consejo. Es decir, en el chip del Estado hay la creencia de que las autoridades tienen que ser prácticamente dictatoriales. No hay una vocación verdaderamente democrática en nuestro sistema. Y como nosotros apuntamos a las causas de los problemas del Perú, no a las consecuencias, te hago un pequeño paralelismo. Digamos, si te da una infección, una de las consecuencias de la infección es la fiebre. Entonces tú puedes atacar la fiebre con antalgina, porque baja la fiebre la antalgina, pero no cura la infección. La infección requiere antibióticos. Nosotros queremos ir a la causa del problema. La causa del problema no está en esos parches que ofrece PPK o Castañeda o Toledo que te dicen yo voy a hacer esto, yo voy a subir el sueldo mínimo. No, no, hay que ir a la causa del asunto. Y la causa del asunto es que el Estado no está organizado para servir, sino para controlar, para dirigir y para tutelar, como si la nuestra fuese una sociedad de interdictos, de fronterizos. Pero se puede hacer, esa reforma del Estado obviamente tiene que tener una voluntad política. ¿No ha habido voluntad política en estos últimos 10, 15 años? Yo creo que no la ha habido porque justamente cuando Vargas Llosa le orientó al Perú por el camino de más libertad, de la necesidad de abrazar una cultura de la libertad, sus torpes plagiarios lo que hicieron fue
tomar solamente la parte económica de esa libertad, es decir, la apertura económica, la liberalización de la economía, la privatización de empresas, la no fijación de precios por parte del Estado para que la oferta y la demanda los determinara, en fin. Pero no se atacó la parte de los derechos políticos, porque lo que se quería era instaurar un autoritarismo, es decir, un sistema como el que tenemos ahora, que es amplia libertad económica pero sin suficiente libertad política. Y la libertad es un combo. Si Vargas Llosa hubiese gobernado el Perú, la libertad se hubiese reflejado no solamente en lo económico, sino también en lo político, también en lo individual. Pero ¿a qué político tradicional hoy por hoy le conviene empoderar a los ciudadanos? A ninguno. Ese es el problema. Ese es el problema. Por eso que, claro, por eso me dices, oye, tú eres antisistema. Bueno, yo soy una persona que cree en la propiedad privada, cree en la libre empresa, sé que el sector privado es el que genera la riqueza. En el Perú la genera a pesar del Estado. Para los informales, el Estado peruano es un estorbo. Un informal no es informal porque quiera hacerlo o porque es un inmoral. Un informal es informal porque no tiene remedio. Hay 2 millones de peruanos que se han tenido que ir del Perú porque es insalvable las vallas, son insalvables las vallas que el Estado normalmente te impone para la formalización. Ha salido en la televisión, en Canal 4, un reportaje acerca de la trafa gigantesca entre editoriales y directores de colegio, trafa de la que el Ministerio tiene conciencia hace muchos años, no es que recién se haya percatado, el Estado reacciona cuando no le queda más alternativa, pero mientras esto no se hace público, mientras las trampas no se hacen públicas, el Estado en el fondo es un cómplice, hay argollas de burócratas involucradas en el negociado de la venta de los libros para explotar a los padres de familia, en el tema, por ejemplo, de Madre de Dios, que hemos debido de tomar acción hace mucho tiempo, ha habido complicidad de parte del gobierno por muchos años. Recién cuando la opinión pública hace cuestión de Estado, entonces hay una reacción de parte del Estado. El Estado no está al servicio de la gente. Ahora, esa voluntad política que no la hay, es decir, nosotros peruanos podemos esperar a que venga un partido político o algún líder, porque aquí son puros caudillos, con esa intención, pero la pregunta también surge, ¿qué puede hacer el ciudadano para empoderarse a sí mismo? Y ahí entro al tema del mercado y del consumidor. ¿No es este mercado abierto una opción que el ciudadano, convirtiéndose, sintiéndose en consumidor, conociendo sus derechos y obligaciones, empiece a exigirle esos poderes que tú mencionas? Por supuesto, mira, Gabriel Almond, que es un politólogo que ya falleció, norteamericano, decía pues que las sociedades tenían distintos tipos de propensión. Hay unas sociedades como las antiguas, que eran parroquiales, es decir, Estado fusionado con religión de manera tal que disentir políticamente es casi una blasfemia, casi un pecado, ¿no? Hay sociedades sumisas como la peruana durante la época del virreinato y creo yo durante gran parte de la República, que se someten tranquilamente y reconocen en el Estado una autoridad superior. Pero también hay gentes y sociedades participativas. Yo creo que en la juventud del Perú ya hay una tendencia hacia el impulso de una sociedad más participativa. Gente que es consciente de que ciudadanía significa horizontalidad respecto al Estado, gente que se da cuenta que tiene que debiera tener más derechos, que el Estado no tiene derecho, por ejemplo, a crear unas barreras insorteables que hacen que más de la mitad de la población se mantenga en informalidad. Y hablando de ejemplos concretos, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de el empoderamiento del ciudadano, el empoderamiento del consumidor. ¿Cómo ves tú esta economía del libre mercado? ¿Esa economía del libre mercado, Alan García, ha cambiado, es liberal? ¿Te parece que hay una competencia que favorezca al consumidor, al ciudadano? Hay una serie de abusos de posición dominante, ¿no? Y el Estado no ha hecho nada, el gobierno actual. Por supuesto que no ha hecho nada. En el caso, te cuento un ejemplo típico. Elena Conterno, por ejemplo, fue ministra de la Producción, una gran ministra en el gobierno de Alan García, y bueno, se quejó de la posición dominante de un grupo económico que controla el precio del aceite en el Perú en momentos en que se desplomó ese precio. Ese es Alicorp, el Grupo Romero. Así es, por supuesto. Y bueno, salió del ministerio y fue sustituida por un personaje muy respetable, pero un personaje del entorno de los Romero, que es Martín Pérez. Yo creo que el Estado debiera ser inmune a ese tipo de presiones. Hay que combatir la posición dominante en el mercado, por supuesto que hay que combatirla, y es evidente que quienes tienen poder económico sienten que tienen derechos que no debieran tener. Te cuento una anécdota. Hoy día el guachimán de esta empresa no me dejaba estacionar en la vía pública
porque decía que el espacio estaba separado para un gerente de este canal. Por supuesto que me he estacionado, soy un ciudadano, yo exijo mis derechos, la vía pública es pública. Claro. ¿No? En todo caso, entonces, es lo que yo siempre menciono. Pero, si nadie puede cuadrar, nadie puede cuadrar. Ni gerente, ni invitado, ni nadie. Por supuesto, a eso me refiero. Tenemos que autoconvencernos, ¿no?, de que la ciudadanía implica mucho más de lo que tenemos. ¿No? En el Perú hay temor de eso porque obviamente la gente te va a mí un taxista me dijo en una oportunidad, sí, pero es que somos ignorantes los peruanos, somos burros. Él será burro y él será ignorante, pero la gran mayoría no lo es. El Perú tiene una tradición milenaria, es decir, tiene una cultura cívica que viene de las comunidades campesinas. Entonces, pensar que no se puede implementar una democracia que no sea una falsificación de democracia, una caricatura de democracia, es falso. Sí se puede construir una democracia de abajo hacia arriba, ¿no? Abraham Lincoln decía la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. No decía que era el gobierno de los políticos por los políticos y para los políticos. Definitivamente. ¿No? Rafael, son muy interesantes, yo comparto muchas de tus ideas, pero los resultados en estas encuestas pues no te dan, ¿no?, las luces como para decir, bueno, vamos a llegar al poder, vamos a aplicar esto. ¿Qué ves de cara al futuro para adelante? ¿Por dónde viene el tema de que estas ideas puedan ser recogidas quizá más adelante y aplicadas en su momento? Bueno, yo creo que la política hay que verla con un espíritu constructivo. Las utopías son muchas veces verdades anticipadas. No tiene nada de malo tener ideales, no tiene nada de malo impulsar cambios, si es que estos eventualmente llegan a producirse. Si no hacemos nada, si nos cruzamos de brazos, si bajamos la cabeza y aceptamos pues que los burócratas seguirán haciendo de las suyas, los otorongos seguirán haciendo de las suyas, entonces nunca vamos a cambiar. Yo tengo esperanza en que en algún momento la población va a reaccionar y va a exigir los cambios que le permitan al Perú salir adelante. ¿Tienes la esperanza para estas elecciones? Y me llamó la atención algo que comentaste en el programa del día domingo, que dice, no votaría por PPK porque de ninguna manera llega a la segunda vuelta. Esto no es contradictorio porque también la gente podría aplicar esa forma de pensar para ti, decir, bueno, no voto por adelante porque no llega a la segunda vuelta. Bueno, la diferencia es que yo creo que, para comenzar, en primera vuelta, uno tiene que votar por lo que cree, ¿no? ¿Y tú no crees en PPK? En absoluto, pues. En absoluto. Bueno, es más de lo mismo, claro. Es ultraconservador y más aún, y esto lo digo con todo afecto, ¿no? Yo creo que es muy peligroso para la salud del Perú que transnacionales y grupos con los que él está íntimamente vinculado tengan más influencia de la que actualmente ya tienen. Realmente me parece poco saludable para la democracia, y muy peligroso. Pero del otro punto de vista podría ser que con ese manejo que él tiene y ya habiendo alcanzado una cierta edad, sin intereses pues económicos, no creo que quiera hacer otro mío, más bien podría negociar mejor, porque aquí yo veo políticos que se bajan pantalones ante la transnacional. Yo no estoy diciendo que él tenga ninguna mala intención. Yo lo que estoy diciendo es que yo creo que un país como el nuestro necesita en el gobierno gente totalmente imparcial, sin ninguna atadura a esos grupos de inmenso poder económico que terminan siempre torciéndole el brazo a las autoridades, ¿no? Es lo único que estoy diciendo. Perfecto. Yo creo que es más sano buscar alternativas, y ese es el problema de estas elecciones, que tú ves que en el fondo, más que una democracia, parece una plutocracia, ¿no? Quien invierte más está mejor en las encuestas. ¿Qué va a hacer de adelante para terminar? Ya me piden que corte, de no pasar la valla electoral. Bueno, de no pasar la valla electoral estaremos en graves dificultades. ¿Y los cuadros técnicos buscarán quizás reimpulsar esto a través de alguna alianza? Llegado el momento habrá que ver qué cosa hacemos, ¿no? Pero que nosotros tenemos gente de primerísima, no cabe ninguna duda. Perfecto, Rafael, te agradezco mucho por tu tiempo. Permítame, por favor, un saludo a las mujeres del Perú por el Día Internacional de la Mujer. Así es, muchísimas gracias, Rafael. Nosotros hacemos una pausa y venimos con más información. Hay mucha información en vivo que tenemos para ustedes. Más adelante, venimos.